Onda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. La llegada del coronavirus a Chile obligó a las autoridades universitarias a cerrar sus campus y al gobierno a suspender las clases presenciales a lo largo de todo el país. Estudiantes de todas las edades y profesores tuvieron que adaptarse a una nueva realidad y a reformularse para cambiar la pizarra y el lápiz por una educación virtual. Si bien las clases han avanzado conforme en gran parte del país, existen familias más afectadas que otras. Frente a esto, ¿están los estudiantes efectivamente estudiando desde la casa o se encuentran más que nada sobrellevando la crisis intentando estudiar? ¿Será este el momento de replantear el modelo educativo que tenemos y transitar hacia un modelo online? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Como lo decíamos en la editorial, la educación es uno de los ámbitos que más ha sufrido con la cuarentena. Y podría extenderse incluso a que todo este primer semestre no tengamos clases presenciales. Para conversar de esto hoy estamos entonces con una experta en educación, Susana Claro. Ella es ingeniera UC, doctora en Economía de la Educación, cofundadora de Enseña Chile y académica de la Escuela de Gobierno. Hola profesora, ¿cómo está? Hola Ángela, muchas gracias por la invitación. Los felicito por el podcast. Muchas gracias. Profesora, bueno, como decíamos un poco al comienzo, para nosotros la educación ha sido una de las que más ha tenido impacto por esta pandemia y, por la cuarentena completamente. Entonces, queríamos preguntarle cómo enfrentar esta crisis desde el punto de vista educativo. Sí, ha sido, de hecho fue la primera quizás en verse impactada, porque reaccionó, al menos nuestra universidad, cerró rápidamente las clases y pasamos online, ¿verdad? Pero no diría que es la más impactada, yo creo que no hay ningún rubro que no se ha visto impactado. Todos han tenido algún nivel que adaptarse a esta nueva modalidad y una de las cosas más difíciles de la adaptación es cuánto va a durar, no sabemos cuánto va a durar. Entonces, en educación lo mismo, porque si no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto esfuerzo realmente hacer en hacer algo totalmente nuevo o hacer algo transitorio esperando que volvamos al, al mundo anterior, ¿o no? Sí, justamente con esto último, como hacer algo permanente, hacer algo transitorio, cuánto esfuerzo le ponemos. Cuando, cuando pasó el estallido social, gran parte de la educación se volvió online para finalizar los semestres y ahora viene el coronavirus y nuevamente la educación se vuelve online. ¿Será este el momento, profesora, en que hay que transitar completamente a un modelo que quizás sea dual, online y presencial, para estar preparado ante todo? Eso es súper buena pregunta, es la que está rondando también en todos los sectores, no solo en educación. Y había un investor, un inversionista muy famoso en Estados Unidos que hoy decía que el coronavirus le había dado un empujón con esteroide a que todas las industrias como que saltaran al futuro, en cierta forma. Y la educación siempre ha sido tan reacia a la modernización, ¿verdad? Es tan difícil que innove y hay muchas cosas que siguen siendo como eran hace 100 años. Y la gran pregunta es si vamos a ser capaces también de dejarnos empujar en cierta forma con lo que está pasando. En el mundo universitario, hablemos principalmente del mundo universitario, que es menos complejo quizás que el mundo escolar, porque, por la autonomía de los alumnos, etcétera. Se dieron pasos impresionantes. Yo creo que hay muchas universidades que nunca se imaginaron que iban a pasar online y que han conseguido o sea, han provisto a sus estudiantes de datos online, dispositivos, todo lo posible para que puedan hacer online. Entonces, en cierta manera, estamos teniendo un entrenamiento para poder considerar esto en un futuro como parte del día a día. Lo que yo había pensado, lo que conversamos mucho acá yo estoy casada con un profesor de la escuela de Derecho,
Así que siempre conversamos que cómo facilitaría tener clases online a los estudiantes que viven, por ejemplo, en San Bernardo, o regiones en general, los Andes. Tenemos alumnos que a veces viajan horas y horas para poder llegar al campus San Joaquín. ¿Cómo aumentaría su bienestar si todo pasara, si no todo, pero si gran parte de las clases pasaran online, no tuvieran que ir al campus tanto? Ese es un punto. Después esto se contrapesa con el otro punto, que generalmente es muy difícil trabajar en la casa, no todos tenemos casas con la infraestructura necesaria, el espacio, un espacio privado, como acá yo me acabo de encerrar en esta pieza que es como una especie de closet, porque que es la que armamos como oficina para poder dar las clases, porque si no, yo tengo hijos chicos, entonces están arriba mío la otra persona le molesta que yo hable fuerte, entonces también empezamos a necesitar una infraestructura distinta que la que estábamos preparados. En este minuto hay muchos estudiantes que necesitan ir a la universidad para poder estudiar, o que en el fondo tienen demanda también de la universidad pasa a ser el espacio protegido para poder estudiar. Claro, de alguna u otra forma, es verdad que se tiene esta ventaja con respecto a estudiantes que viajan muchísimas horas para llegar, bueno, en la universidad se da mucho más, pero en los colegios también se da muchas veces. Sin embargo, está esta desigualdad acentuada que vemos en la educación online, ¿cierto? No es lo mismo el estudiante que llega a su casa y probablemente sus papás tienen algún nivel educativo y pueden enseñarle los conocimientos y así reforzarlo, al niño que está en la casa, los papás no saben nada. Entonces, uno lo ve, quizás la universidad se está más grande y se pueden afrontar los conocimientos un poco mejor solo, pero ¿qué pasa con la educación primaria? ¿Qué pasa con la educación básica? ¿Qué hacemos con niños de sectores muy, muy vulnerables donde sus papás realmente no pueden suplir la función de un profesor? Claro. En la educación básica y media el desafío es muy distinto. Yo creo que ahí es muy difícil pensar en algo completamente online. Algo parcial online también, quizás uno debería empezar a pensar en otros medios masivos como televisión o radio, que es lo que se está haciendo ahora, como lo que hicimos con Enseña Chile, los exalumnos de Enseña Chile, los exprofes y los profes actuales están armando esta radio, donde distribuyen mucho contenido a través de la radio. Pero hay algo muy valioso que se pierde cuando tú pasas a online, que es una habilidad, la gran habilidad del profesor, que es poder ver al alumno, al estudiante, cuando cruza la puerta de su sala de clase y saben al tiro si necesita tener una conversación a solas, si está más triste, si va a estar más desordenado. Vienen con esta energía típico en los días nublados, parece que cuando está como a punto de llover tienen como más energía. Esa sensibilidad que tiene el profesor, el docente de la educación escolar, es muy difícil, habría que pensar cómo él puede llegar a tener esa información si es que fuera algo online. Hay muchos colegios que en Estados Unidos hay colegios online y tienen sus pros y sus contras, y en general funcionan bien si es que la familia tiene, el estudiante tiene cierta autonomía y la familia puede dar el soporte, pero no funcionan bien cuando los papás, los apoderados, no pueden estar apoyando. Porque hay, Exactamente. sí. Pero hay otra Tenemos cosa que te quería un... decir en la educación universitaria, que es donde quizás más oportunidades tenemos de aprender de esta nueva modalidad, empieza a verse empiezan a nacer nuevas preguntas, ¿verdad? Como, ¿qué es lo más valioso de la parte presencial para poder mantenerla? Y en eso los estudiantes tienen mucho que ayudar a responder. Y obviamente está toda la vida social, poder juntarse, conocerse horizontalmente entre distintos estudiantes que en una vida normal quizás nunca se hubieran juntado, ¿verdad? Vienen de distintas comunas, algunas súper lejanas, y llegan a juntarse en este campus, almuerzan juntos, pueden estudiar juntos. Entonces es un espacio de inclusión a nivel ciudad y a nivel disciplinas también, y miles Y de aumenta el contacto como socioafectivo también, como estar aprendiendo con otras personas es diferente a aprender solo, me imagino. O sea, como claro. debe estar medido en educación que es mucho mejor aprender con Por lo otros, menos ¿o no? yo hice toda mi carrera de ingeniería estudiando con alguien. Siempre habían momentos que yo estudiaba sola para poder llegar al estudio grupal un poco mejor preparada a veces, sobre todo en programación, yo estudié computación. Entonces había veces que había que leerse el manual, de los códigos, de Claro. todo el comando y sabérselo de memoria. Entonces, pero después era todo grupal. Yo prácticamente hice mi carrera acompañada, nunca fue sola. Ahora eso sí lo puede solucionar la parte virtual. Ahora
los estudiantes se juntan a carretear y está cada uno con su celular y se hablan atrás. Eso pasa en algunas Eso es generaciones. verdad. Es que la tecnología va como Entonces, supliendo cada una de las cosas que no claro, se pueden hacer en vivo. Pero hay una cosa que ha golpeado un poco esta semana y que quizás no sabemos aún muy bien cómo suplirla de forma online, que es cómo evaluamos a los estudiantes, que esas evaluaciones realmente estén midiendo el pero buena pregunta. conocimiento y cómo también a la vez controlamos que los estudiantes que tienen todas las herramientas ahora en sus casas no falten a la ética y el Ujú. conocimiento que estén reflejando en las evaluaciones sea el de ellos y no el de otros. Sí, o sea, estamos ahí rompiéndonos la cabeza para contestar esa misma pregunta. Porque, bueno, yo creo que en parte la dificultad es que estamos pensando todavía en las evaluaciones tradicionales. ¿Cómo hacemos para que, no sé, la cámara esté apuntando la hoja y que no nadie esté, que veamos que nadie esté soplando? Pero al final hay que pensar que la vida real es mucho más parecida a lo que estamos viviendo ahora. En mi vida de trabajo, yo casi todas las relaciones que tengo tengo muchos colaboradores internacionales con los cuales hablamos online. Cuando yo tengo que empezar a hacer mi trabajo es con acceso a todas las herramientas que existen en Internet y sociales. Y de hecho, una de las más valiosas y que nos cuesta más usar es la de pedir consejos y pedir ayuda o preguntar conocimiento a otras personas. Esa debería ser una habilidad que deberíamos tener mucho más desarrollada para poder cuando salimos de la universidad. Entonces tenemos que empezar a usar evaluaciones que son más cercanas a la vida real y que entonces te empiezan a medir otro tipo de conocimientos quizás. Estamos ahí como profe, por eso también nos ha costado tanto esta transición, porque son demasiadas cosas que hay que pensar que nunca nos habíamos cuestionado y que nos llegan de sorpresa al mismo tiempo que nuestros hijos están en la casa, ¿verdad? Y que no tenemos mesa. De hecho, mi mesa aquí es una tabla arriba de dos veladores. Esa es mi mesa. Entonces, es todo así como un malabarista. Pero yo lo encuentro también fascinante porque nos fuerzan, son preguntas que quizás le hubiéramos hecho el quite siempre si no hubiéramos estado obligados. Entonces ahora estamos obligados a ponernos creativos y eso es lo más entretenido para un ingeniero. Así que yo Exactamente. estoy fascinada con estos desafíos. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo resolvimos? Hicimos una pregunta que era mucho más abierta y que incluía que cada uno busque online. La parte de la ética igual todavía la tenemos que resolver. Nosotros optamos por confiar y que cada uno firme su contrato en el fondo de que va a estar cercano a la ética. Y cuando yo estudié en Stanford era así. En Stanford la mayoría de las pruebas eran take home exam, como les dice. Llévatela a tu casa, contéstala y en 2 días la traes. Y yo como, pero ¿cómo? ¿Puedo hablar con quien quiera? Y digo, sí, y eran difíciles y te hacían pensar, y si no está, incluso uno creía que si yo lo podía tomar en la casa, entonces estudio ahí, o que quizás no necesito leerme todas las lecturas. Entonces, si no te habías leído todas las lecturas y no estabas preparada y no habías masticado las lecturas, era muy difícil contestar esa prueba. Y ahí tenemos que llegar. Me parece súper interesante lo que dice con respecto a que no solamente el desafío es de parte de los estudiantes, ¿cierto? Sino que también de los profesores, quienes han tenido que transitar a este nuevo modelo online, como lo decíamos en la línea editorial. Pero también tenemos, desde la desigualdad que hablábamos antes, tenemos una desigualdad en términos de los profesores dentro Ujú. de los colegios y también dentro de las universidades. O sea, no es lo mismo el profesor que intenta con todas las cámaras que pueda tener, tratar de apuntar una Claro. pizarra y tratar de explicarte la materia online, que el que pueda tener un iPad, ¿cierto? Y todo se ve perfecto como desde la pantalla y es fantástico. Entonces, ¿qué nos falta en términos de políticas públicas para transitar a esta modalidad online, profesora? ¿Qué le falta a los profesores, las herramientas que necesitan? Tú estás pensando en el mundo escolar, ¿verdad? No universitario. En el Pues, mundo escolar, sí. ¿cómo lo hacemos ahí? Esa es una tremenda pregunta, pero primero yo creo que hay que preguntarse cuánto queremos transitar online en el mundo presente, en el mundo escolar. Yo creo que el aprendizaje ha sido que hay mucho de lo presencial que es muy valorado. Para empezar, que necesitamos eh, a los niños que nos dejen trabajar, que entonces ya con eso ya queremos que estén en otra parte. Pero hay mucho ahí de toda la parte emocional y los almuerzos, el espacio para correr, el aire libre, ¿cierto? Estar con otros amigos.
es muy valorado como para prescindir de eso completamente. Ahora, el desafío de quizás hacer cosas más integradas, que es como lo que se ha estado tratando siempre de hacer, lleva años en discusión, y en en Chile fue uno de los pioneros en el mundo, y sobre todo en el mundo de nuestro nivel socioeconómico como país, digamos, en Latinoamérica, en crear un departamento dentro del Ministerio de Educación dedicado exclusivamente en esto. Y se preocupó de empezar a llevar computadores y capacitar a docentes desde hace millones de años. De hecho, yo hice mi práctica profesional ahí, que se llama Enlace. Se llamaba, ahora creo que le cambiaron el nombre. Pero Enlace, que lo creó Pedro G., en un minuto donde todos decían, ¿por qué tenemos que llevar computadores a los colegios? Y no había internet así de masivo ni nada de esto. Y, entonces ahí llevamos harto adelantado. Ahí tenemos muchos profes muy entusiastas. Después yo hice mi práctica ahí, después trabajé con Miguel Nussbaum, que es un profesor de la Escuela de Ingeniería de Computación, Sí. que tenía un centro de investigación y de llevar tecnología a las salas de clase para desarrollar habilidades colaborativas. Entonces, porque la típica crítica hace mucho tiempo era, no, los computadores son muy individualistas, te hacen estar así encerrado y tú no conversas con tus pares, no podemos llevar computador a la sala de clase. Entonces él, muy adelantado para su tiempo, llevó unas cosas antes de que existieran los teléfonos inteligentes y todo eso, habían unos como una especie de Game Boy, incluso antes del Game Boy, que no sé si saben lo que es el Game Boy, ¿sí o no? ¿No? No, creo que eso es un Era, poco... era, era como una consola para jugar, pero unos juegos, no sé, podías jugar Pac-Man, ¿cachai? Y te cabía en la mano, po. Era del porte de una mano y tenía los botoncitos. Entonces, en ingeniería desarrollaban software educativo, pero que te obligaba a hablar con el compañero, entonces se sincronizaban los handhelds, eso eran handhelds, se sincronizaban entre ellos, entonces no avanzaban las preguntas hasta que tú no te ponías de acuerdo con todo y todos marcaban la misma pregunta. Entonces así la idea era romper este prejuicio de que la tecnología solo era para cosas individuales y te separaba del resto, sino que esto también lo podías aprovechar para conversar, y además el profe podía hacer seguimiento y ver quién se equivocaba, y en el fondo también era una herramienta de gestión. Y esto, Y yo, imagínense, en la época que yo estaba en la universidad, era mucho años antes. sí, yo creo que ahora también faltan muchos prejuicios de la tecnología que romper para poder alcanzar una modernización de la educación, y al final igual uno se cuestiona, llegamos a un punto sin retorno de la Sí. educación, como realmente vamos a poder cambiar, o mientras sigamos teniendo las mismas salas de clase, los mismos bancos fijos, ¿cierto? El mismo modelo, con los mismos profesores, el mismo plumón. ¿En algún momento vamos a poder modernizarnos educativamente hablando en el país? Buena pregunta. El punto sin retorno, primero, yo creo que ya lo cruzamos con la tecnología, por lo menos a nivel individual, y estamos en ese punto en que si no aprendemos nosotros a gestionar nuestra relación con la tecnología, nos causa un daño más que un favor. Entonces, para poder seguir manejando y tomándola a nuestro favor, vamos a tener que desarrollar unas nuevas habilidades que no teníamos antes y que no las necesitábamos, que tienen que ver con la autogestión y también con conocer las amenazas que nos traen estos devices que están todo el día con nosotros y nos están tomando muchas más cosas que solo el tiempo. Yo creo que también están tomando bueno, hay investigación al respecto, de hecho hay un seminario muy bueno que va a hacer Berkeley, si quieres te mando el link, para que se unan sobre el efecto en socioemocional de las tecnologías. Entonces, dado eso, en los colegios también el colegio se tiene que hacer cargo de esto y saber enseñar estas habilidades, para lo cual tiene que definir cuánto se va a acercar al fuego, ¿verdad? Para enseñar a usar el fuego, cuánto nos acercamos. Y qué tan rápido, mira, en California hay un montón de colegios que ya pasaron, bueno, hay unos que son full online, como te mencionaba, y otros que tienen esta combinación, que se usa mucho el computador y el niño tiene su relación con su computador, y ese es como el que lleva el registro de todos sus avances, y tiene el profesor que está como soporte. Esa es una modalidad. Otros que son completamente orientados a que tú estés creando y aprendiendo a programar y que seas más bien como un ingeniero desde chico y está orientado a proyectos. Yo creo que va más
más que a irse online entero, yo creo que debería empezar a romperse la sala de clases para irse a algo más práctico y más orientado a proyectos donde cada uno va desarrollando su propia pasión, digamos. Pero para eso se Es- necesitan unas habilidades del docente que no tenemos en Chile ni como apoderados. No sabemos como padre hacer eso. Entonces, las personas que lo lleguen a poder hacer, poder transmitirlo a los docentes va a tomar su tiempo. Yo veo, lamentablemente, yo veo que en Chile va a ser lenta la modernización. De hecho, este remesón de la cuarentena dejó claro que a pesar de que el Mineduc, el Ministerio de Educación, se movió muy rápido en proveer contenido, tenía muchas cosas ya armadas con las que pudo responder rápido, porque hace rato que están armando un curso, una plataforma donde los estudiantes puedan manejarse online y aprender. sí, y el canal de televisión también, ¿o no? El canal de Como del televisión, gobierno de educación. claro, también eso fue iniciativa del Mineduc, adecuaciones curriculares para decidir qué es lo esencial que deberían estudiar y todo eso. Yo creo que quedó claro que va a costar muchísimo que se modernice educación. Yo tenía más esperanza que pasaran más cosas, pero fue como el sector, yo creo, con más balde de agua fría de todo, porque todo lo otro, el universitario, va a pasar todo lo contrario. Yo creo que el universitario va a moverse muchísimo más rápido a algo o blended, online. Yo creo que ahora a nadie le haría susto tomar un magíster online. Y entonces nosotros podemos ofrecer magíster que lo puedan tomar los chilenos de Punta Arenas y las chilenas. Entonces, yo creo que eso va a explotar, y lo cual trae una nueva amenaza, que es que entonces van a haber chilenos que van a decidir tomar el de Harvard y no van a querer tomar el nuestro. Y ahí vamos a perder Exactamente. un montón de gente. Como, ¿qué vamos a estar nosotros dando tan valioso para que no vayan a tomar los de las mejores universidades del mundo? ¿Verdad? Sí, yo creo que hay Bueno, que trabajar la propuesta de valor y en ese sentido la identidad también de la universidad y quizás representa muchas otras cosas que se puedan entregar. Yo creo que de todas maneras este vínculo, como nombraba usted al principio, que da la Universidad Católica cuando viene gente de muchos lugares distintos, de estratos socioeconómicos diferentes, hace que también tú te encuentres con otras personas y hagan nexos. O sea, por ejemplo, usted claro, fundó Enseña Chile con compañeros de la escuela también, exacto, entonces al exacto. final Y hay eso es cosas súper que online no importante se pueden porque conseguir. súper súper importante lo que mencionas, porque con Enseña Chile lo fundamos, los otros ingenieros que están ahí son Tomás Recart, la Verónica Cabeza y Claudio Sivas, y también hay dos otras personas, de Francisco Lagos de Psicología y la Bárbara Glati de Comercial, todos de la UC. Pero yo a los ingenieros, ninguno es de mi generación. O sea, ninguno yo me lo topé en una sala de clase, pero los conocía de mirada, de mirarlos en el patio. Y entonces, tenía como cierta familiaridad con ellos, pero yo no los había conocido. O sea, si todo estuviera sido online, nunca los hubiera visto. Y hubiera sido mucho más raro, y hubiera habido quizás menos sentido de pertenencia, de sentirnos como, oye, nosotros estuvimos en la misma carrera, somos amigos por default, como tenemos que ser amigos. Entonces es increíble todo lo mucho que se puede perder al no tener esa cosa presencial. Profesora, yo quería consultarle, ya quizás para ir cerrando, una pregunta que viene en el contexto actual, pero que es una pregunta muy antigua. ¿Quién es el responsable de la educación? ¿La familia o el Estado? Porque justo ahora estamos en un momento en que el Estado, por su parte, está sacando iniciativas, ¿cierto? Porque tiene que darle empuje a los colegios, etcétera. Pero los que están siendo responsables en la primera línea, por así decirlo, de la educación, es las familias que están con los estudiantes en el colegio. Entonces, bueno, ¿quién es el verdadero responsable de la educación? Buena pregunta. Yo creo que somos todos responsables. Nadie se puede lavar las manos con la educación. De hecho, somos los ciudadanos los que les pedimos al Estado que provea esto por lo importante que es. Y las familias son una pieza clave, clave, clave. Y el Estado aparece porque para muchas familias es muy difícil hacerlo solo, y juntos podemos llegar mucho más lejos. Y cuando la familia no se pone con su parte, es muy difícil también para los establecimientos y para los docentes. Tienen que hacer el triple de trabajo. No digo que sea imposible, pero es mucho más trabajo para el lado escolar formal. Pero la formación es tarea de todos, es tarea a nivel país también. La cultura que proyectamos proyecta valores, da mensajes que también
van formando a nuestros estudiantes, a nuestros niños y niñas jóvenes y después universitarios y los que trabajan. Incluso las empresas también son formadoras, porque con la cultura que tienen, la ética de trabajo, etcétera, también están transmitiendo valores que van formando a futuros apoderados que a su vez están impactando a sus estudiantes, a sus niños. Entonces yo creo que nadie se puede lavar las manos aquí. Y el que va a pagar más caro un niño con mala formación somos nosotros, el apoderado, el primero que le va. Así que somos los primeros interesados en que ojalá tenga la formación necesaria. Y ahí quiero agregar la última cosa, que la principal formación que estamos dando ahora es socioemocional, son valores, hábitos, autogestión, cuidado, tolerancia con cómo resolver conflictos entre nosotros. Ahora que estamos encerrados no nos podemos escapar, no nos podemos estar maltratando. Entonces, todo esta eh, área más blanda o habilidades socioemocionales que se dice, se enseña con el ejemplo. No hay libros, no hay manera de escaparse, así que somos nosotros los apoderados los que tenemos que ser de la manera que queremos que sean nuestros. De todas maneras, yo creo que la educación es un proceso que no se acaba nunca. Uno aprende siempre, toda la vida, y incluso usted que es experta en educación, yo creo que está aprendiendo todos los días, sobre todo con sus hijos que están en el colegio también y con los alumnos que tiene en la escuela de gobierno. Quiero dar las gracias, profesora Susana Claro, por habernos acompañado hoy día en este capítulo del podcast. Y bueno, decirle a todos nuestros auditores también que nos sigan escuchando en los siguientes capítulos, porque seguiremos hablando de temas que importan, que impactan y que cambian el país desde el punto de vista de la ingeniería. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación y muy buenas las preguntas. Me las llevo también de tarea para seguir respondiendo. Gracias, profesora. Chao. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.